Hoy hablaremos del Renacimiento. El Renacimiento fue un amplio e importante movimiento cultural producido en Europa en los siglos XV y XVII. Sirvió de transición entre el medioevo y la Edad Moderna, trayendo consigo una profunda renovación del pensamiento, las artes y las ciencias. El Renacimiento no fue un movimiento homogéneo, ni unitario, desde el punto de vista cronológico o geográfico. De hecho, surgió de manera desordenada en Europa y se transmitió luego a las recientes colonias europeas en América. Por otro lado, los cambios políticos y sociales que trajo esta época fueron de importancia en todo Occidente. El fin del pensamiento religioso medieval y del sistema feudal aristocrático, el surgimiento de las culturas burguesas y el inicio, algo después, del capitalismo. En esta época se dio el retorno a la antigüedad, o sea, la recuperación de la tradición filosófica, artística y política de la Grecia y la Roma clásicas, que durante siglos el cristianismo había tenido por pagana. Se rechazó al dogmatismo cristiano y el inicio de una nueva relación con la naturaleza, mediada por la ciencia. Y se promovieron y realizaron nuevos descubrimientos científicos, nuevos proyectos de medición, etc. La revolución científica. Se conoce como revolución científica al cambio drástico en el modelo de pensamiento que tuvo lugar entre los siglos XVI y XVII en Occidente, durante la Edad Moderna. La revolución científica transformó para siempre las formas de entender la naturaleza y la vida. Se abandonó la concepción medieval del mundo para adoptar el método científico. Así, sentó las bases para el surgimiento de la ciencia tal como la comprendemos hoy en día. Estas nuevas ideas nacieron en Europa a finales del Renacimiento, fruto de descubrimientos y observaciones en áreas como la física, la astronomía, la biología y la química. Además, la revolución científica estuvo íntimamente relacionada con el cambio de paradigma filosófico que introdujo el movimiento intelectual conocido como Ilustración. Algunos personajes importantes de la revolución científica. Nicolás Copérnico. Matemático, físico y clérigo católico polaco, dedicó gran parte de su vida a la astronomía y formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, que planteaba que los planetas orbitaban alrededor del Sol. Galileo Galilei. Astrónomo, físico, matemático e ingeniero italiano, fue el gran ejemplo del hombre renacentista, dedicado por igual a las artes y las ciencias. Fue un importante observador de los astros e introdujo mejoras en los telescopios de su época. Se hizo célebre por su apoyo a la formulación copernicana del sistema solar. Es considerado uno de los padres de la física moderna. Isaac Newton. Físico, teólogo, filósofo, alquimista, inventor y matemático inglés, autor del primer gran tratado de la física moderna, Principios matemáticos de filosofía natural, obra que revolucionó el entendimiento físico del mundo y sembró las bases para el surgimiento de esta ciencia. Aún se ponen en práctica sus leyes del movimiento, su ley de gravitación universal y sus formulaciones respecto de la óptica y el cálculo infinitesimal. Tycho Brahe. Astrónomo danés, considerado el más preciso observador del firmamento antes de la invención del telescopio y fundador del primer centro de estudios astronómicos, Francis Bacon. Su obra permitió consolidar el estudio astronómico de manera sistemática, y no mediante observaciones ocasionales. Francis Bacon, filósofo, estadista, abogado y escritor inglés, considerado el padre del empirismo filosófico y científico, ya que en sus obras Novum Organum Nuevos Instrumentos y sobre la dignidad y progreso de las ciencias, De Dignitate et Augmentis Scientiarum, describió y sentó las bases para la construcción del método científico experimental. René Descartes. Filósofo, matemático y físico francés, padre de la filosofía moderna y de la geometría analítica. Es célebre su principio pienso, luego existo. La ciencia moderna y el método científico. La ciencia moderna se caracteriza por su enfoque sistemático y metódico para comprender el mundo natural a través de la observación, la experimentación y el análisis de datos. En el corazón de la ciencia moderna está el método científico. El método científico es una herramienta poderosa para investigar y comprender una amplia variedad de fenómenos, desde el funcionamiento de las células hasta la formación de galaxias. Un proceso de investigación que sigue una serie de pasos básicos. Observación. La investigación comienza con la observación de fenómenos naturales o preguntas sobre el mundo que nos rodea.
Esta observación puede surgir de la curiosidad, la casualidad o la experiencia previa. Formulación de una hipótesis. Basándose en la observación, se propone una explicación tentativa o una suposición educada sobre cómo funciona o por qué ocurre el fenómeno observado. Esta explicación se llama hipótesis y generalmente se plantea en términos de una relación causal entre variables, predicciones y experimentación. A partir de la hipótesis, se derivan predicciones específicas que pueden ser probadas mediante experimentos controlados. Estos experimentos están diseñados para manipular variables y observar cómo afectan el fenómeno en cuestión. Recopilación y análisis de datos. Durante los experimentos, se recopilan datos sistemáticamente. Estos datos se analizan para determinar si las observaciones experimentales son consistentes con las predicciones derivadas de la hipótesis. Interpretación de resultados y formulación de conclusiones. Los resultados de los experimentos se interpretan para determinar si apoyan o refutan la hipótesis original. Si los resultados son consistentes con la hipótesis, puede ser aceptada provisionalmente como una explicación plausible del fenómeno. Si los resultados no son consistentes, la hipótesis puede ser rechazada o modificada. Replanteamiento y revisión. La ciencia es un proceso continuo y autocorrectivo. Las hipótesis aceptadas están siempre sujetas a revisión a medida que surgen nuevas evidencias o se plantean nuevas preguntas. El ciclo de formulación, experimentación, análisis y revisión continúa mientras los científicos buscan refinar nuestra comprensión del mundo natural. Fin, gracias por su atención.